la prevalencia por grupo de edad corresponde de la siguiente manera. En el grupo de 20 a 39 años, la prevalencia es del 6.4%, de 40 a 59 años es del 20.2% y en adultos mayores de 60 años es de 42.4%. Es importante los datos que nos da esta ENSANU del 2018-2019, ya que del total de la población, el 18.4% tenía ya un diagnóstico previo de hipertensión arterial sistémica en la prevalencia combinada, el 15.3% para hombres y el 20.9% para mujeres. De este total, del 18.4% de la población que tiene esta enfermedad, solamente el 70.7% tiene un tratamiento farmacológico establecido. Y esto corresponde a un 65.8% de hombres y un 73.7% en mujeres. Además, de acuerdo con estos datos, del total de personas diagnosticadas, solamente el 13.2% se había revisado alguna cifra de tensión arterial durante los últimos 12 meses. Es decir, que es una práctica muy poco realizada por todos los pacientes y por la población en general. El 15.7% de los pacientes hombres solamente lo había realizado y el 11.7% de las pacientes mujeres también había realizado esta medición. Antes de hablar de hipertensión es importante definir dos términos que son como un poco, pueden causar como cierta confusión y que nos ayudan a entender un poquito más acerca de la enfermedad. La presión es una fuerza que se ejerce sobre cualquier área. Y la presión arterial, hablando ya en los términos fisiológicos, es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias. Y esta tiene como objetivo la perfusión de todos los tejidos de acuerdo con los requerimientos de lo que, del día al día en cada persona. Sin embargo, esto no es lo mismo que hipertensión. La hipertensión arterial se define como un síndrome que tiene una etiología múltiple, generalmente es una afección sistémica, de ahí su nombre, y que se caracteriza por una elevación persistente de cifras de la presión arterial. De acuerdo con el nuevo consenso de la Sociedad Europea del 2018, nos dice además que debe ser una cifra de presión arterial en la cual los beneficios de tener un tratamiento sobrepasan a los riesgos. Esto es muy importante porque como vemos hay muy poco apego a los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos en nuestra población como en el resto del mundo. También es importante mencionar que existen diversas clasificaciones para la hipertensión arterial sistémica. Es importante mencionar que una de ellas es la hipertensión primaria o esencial y la secundaria. Cuando hablamos de secundaria se refiere a aquellas que tienen una condición específica que es la causa o la etiología y está muy bien delimitada. Sin embargo, esta corresponde solamente entre el 3 y el 5%. El día de hoy hablaremos de la hipertensión arterial sistémica esencial o primaria, que corresponde entre el 95 y el 97% del total de todas las enfermedades. Además, de todas las causas, perdón. Además, bueno, existen algunas otras clasificaciones importantes, muchas de ellas son de diagnóstico, ya que ha existido mucha controversia debido al origen de las cifras con las cuales se puede hacer un diagnóstico oportuno y a partir de las cuales pues obtenemos estos datos de la epidemiología tanto en nuestro país como en el resto de las sociedades. Sin embargo, existen algunas otras clasificaciones importantes, tales como la hipertensión sistólica aislada o diastólica aislada, o si lo podemos clasificar como hipertensión complicada o no complicada. El resto de las clasificaciones las veremos más adelante en el diagnóstico. Para hablar también acerca de la hipertensión arterial, vamos a hablar un poco acerca de las presiones y acerca de las definiciones que podemos utilizar para esto. Sabemos que la presión arterial sistólica, que es la que vemos en la parte superior de esta gráfica,
es el primer número que generalmente obtenemos a partir de la medición, y este nos indica la presión que ejerce la sangre directamente contra las paredes de la arteria en la contracción. Y la presión arterial diastólica, por el contrario, que es el segundo número, nos indica la presión contra las paredes en la relajación. La diferencia entre estas dos presiones es lo que conocemos como presión diferencial o presión de pulso. Es importante mencionar que durante los primeros años de la vida o durante las primeras etapas de la vida existe una progresión similar entre las cifras tanto de presión sistólica como de presión diastólica. Este aumento progresivo generalmente es en toda la vida y se ve más pronunciado en mujeres que en hombres a partir de los 60 años para la presión arterial sistólica. Sin embargo, la presión arterial diastólica tiene un aumento progresivo solamente hasta los 55 años de edad. Después de eso, generalmente las cifras pueden disminuir y es por esto que la presión de pulso puede hacerse un poco mayor porque hay una mayor diferencia entre ambas presiones. Ahorita hablaremos acerca de cuáles son las cifras que utilizamos. Y esta es una gráfica en la que, bueno, una figura, perdón, en la que muestro acerca de los vectores de la presión que ejercen tanto en sístole como en diástole, y esto a su vez como genera curvas, que estas curvas son generalmente anterógradas hasta que generan un choque contra una curva retrógrada que generalmente está condicionada por cambios en el endotelio vascular, que es una de las condiciones que puede hacer modificaciones en la curva, y estas modificaciones generalmente condicionan cambios en las cifras tensionales. Entonces, de una presión arterial sistólica a una presión arterial diastólica, cuando aún mantenemos la elasticidad de los vasos sanguíneos, se puede ver reflejado porque a mayor distensibilidad no va a haber cambios en el flujo ni en la velocidad de flujo. Sin embargo, cuando hay una mayor resistencia vascular, como lo vamos a ver más adelante, asociado a los cambios tanto estructurales como funcionales del endotelio que pueden ser asociados a la edad, hay una mayor resistencia que se refleja en cambios en el flujo de la tensión a través de estos vasos. Y a continuación vemos esta gráfica en donde podemos observar que es el circuito sistémico que comprende de la distribución a partir de la aorta hasta la aurícula derecha, y cómo es que las presiones se van modificando a través de este circuito que es el circuito sistémico, que comprende todas estas porciones. Como podemos ver, la presión es mayor en el segmento proximal y es por eso que se refleja las tensiones arteriales que vemos desde la aorta, y esta va descendiendo hasta que llega finalmente a la aurícula derecha. En este sistema arterial la presión es cíclica, es decir, es pulsátil, y en los capilares pues ya no vemos estas oscilaciones. Esta presión es una presión constante y esta presión se le llama como una presión hidrostática. Existen dos determinantes principales para la tensión arterial, y estos son el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, las resistencias vasculares periféricas, que seguramente, como todos recordarán, a su vez están definidas por otras variables. El gasto cardíaco, pues por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. El volumen tiene que ver tanto con la contractilidad del miocardio como con la magnitud del compartimiento vascular, en este caso del ventrículo. Y las resistencias periféricas, que están asociadas tanto a la estructura y a la función vascular. Esto se refiere pues a los cambios tanto funcionales como anatómicos de las arterias. Generalmente cuando hablamos de ellas nos referimos a las arterias de fino calibre, que son las que tienen un diámetro interno entre 100 y 400 micras, y a las arteriolas. Estos son los dos grandes determinantes para nuestra presión arterial, pero estos a su vez sufren interacciones por muchas otras modificaciones
que regulan la presión arterial y que en la patología de la hipertensión son los que podemos ver alterados. Antes de hablar acerca de estas variantes, tanto en la parte fisiológica como en la parte de la enfermedad, tenemos que hablar de dos fórmulas que son muy importantes para poder determinar acerca de los flujos. Uno es, la primera que recordamos es la ley de Ohm, que si recordamos nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia que se encuentra determinada en un circuito. Esto lo podemos traducir dentro de las presiones arteriales para darnos cuenta que también son muy similares. Voltaje, hablaremos de la presión. La corriente es nuestro gasto cardíaco y la resistencia son las resistencias vasculares periféricas, que son los dos determinantes de los que hablábamos hace un momento. Entonces, esta presión va a ser igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares. El hecho de que lo veamos en una fórmula matemática es una forma de platicar de que esta resistencia que tenemos dentro de los vasos va a ser inversamente proporcional al flujo y, perdón, directamente proporcional al flujo, pero este flujo va a ser inversamente proporcional a la diferencia que hay en las presiones, es decir, al gradiente de presión que hay en cierto vaso, que son sobre todo las arteriolas de pequeño calibre. Y esto nos hace entender por qué tenemos estos dos determinantes para hablar de presión. Por otro lado, tenemos otra ley que también es muy importante, que también se traduce en una fórmula matemática, que es la ley de Poiseuille. Vale, creo que lo pronuncié más o menos bien. Bueno, pero aquí lo que tenemos es que las resistencias arteriales son inversamente proporcionales al radio de nuestra arteriola. Esto es importante mencionarlo, ya que pequeñas modificaciones que tengamos dentro del diámetro de las arteriolas nos va a llevar a cambios bastante grandes dentro del flujo que tenemos a partir de las mismas, que a su vez modifican las presiones arteriales. Y esto es porque pues se eleva, cada modificación digamos que se eleva a la cuarta potencia. Entonces, generalmente son pequeñas modificaciones que realizan grandes cambios dentro de las resistencias y a su vez en las presiones arteriales. Entonces, cuando el radio de la vasculatura de los vasos disminuye, las resistencias arteriales aumentan. Aquí podemos ver que puede ser por cambios, como les mencionaba hace un momento, tanto estructurales como funcionales, como simplemente la contractibilidad secundaria a modificaciones en el sistema hormonal que vamos a ver más adelante, o a hipertrofia, que puede ser por cambios en la remodelación del vaso propios de los cambios asociados al envejecimiento y a los cambios en las presiones arteriales progresivos durante la edad o durante las diferentes etapas de la vida. Entonces, a su vez, el gasto cardíaco y las resistencias periféricas que nos determinan nuestra presión arterial tienen cuatro grandes determinantes o cuatro grandes grupos que pueden estar modificando la presión arterial. Uno es el volumen intravascular, el otro son los cambios asociados al sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema hormonal, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y los mecanismos vasculares. Dentro de estos cuatro grandes grupos, tenemos como importante mencionar que existen algunas otras modificaciones asociadas a los cambios en la presión arterial que tienen que ver con factores ambientales y factores genéticos. Dentro de los factores genéticos, hemos visto que es una enfermedad, es un trastorno poligénico en un 98%. Se han intentado en la hipertensión arterial esencial establecer algunas determinantes con polimorfismos, con algunos alelos. Sin embargo, no existen ni siquiera combinaciones que puedan ser reproducibles. Incluso en los GWAS no se han encontrado como modelos reproducibles para enfermedad esencial. Sin embargo, no de esta manera en la hipertensión secundaria.
Sin embargo, a pesar de todo esto, tiene un factor hereditario de un 60% como determinante. Entonces es importante que lo consideremos porque estos cambios pueden ser en cualquiera de estos 4 grupos que vamos a abordar. Y por otro lado, pues también dentro de estas variantes que podemos tener o dentro de la patología, podemos tener cambios asociados a factores ambientales, tanto como el consumo de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, entre algunos otros. Existen algunos mecanismos que regulan la presión arterial y esto lo hacen en diferentes momentos. Esta es una gráfica que nos muestra las modificaciones de acuerdo con el tiempo de acción de los mecanismos que pueden intervenir para modificar la presión arterial durante los primeros segundos, minutos u horas. Durante los primeros segundos tenemos la intervención de los varo y los quimiorreceptores que responden a los estímulos de los cambios rápidos durante los primeros 30 segundos. Posteriormente, en los primeros minutos podemos ver ya el cambio un poquito más sostenido, que es a partir del sistema hormonal. Primero angiotensina, posteriormente aldosterona, y durante la regulación un poco más tardía, que va de horas a días, podemos hablar de la retención hidrosalina del riñón, en donde ya se hacen modificaciones tanto en gasto cardíaco como en la distensibilidad del vaso para poder regular estas modificaciones. Existen modelos que intentan explicar de forma muy amplia la fisiopatología de la hipertensión. Uno de estos es el modelo del mosaico, en donde podemos ver cómo existe interacción entre todas estas variantes de las que hemos platicado previamente, los factores genéticos, medioambientales, variantes estructurales, la fisiología renal, sistema nervioso central, el sistema hormonal humoral y la parte hemodinámica. Entonces son muy importantes para considerarlo. Como podemos ver, insistimos en la regulación de la presión a partir del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares. Y como podemos ver, existen modificaciones a través del tiempo, como la disminución del gasto cardíaco con la edad y el aumento de las resistencias vasculares con el incremento de la misma, lo cual se asocia tanto con incremento en la presión arterial de forma progresiva, como el espesor parietal incrementado por remodelación del vaso. Además, dentro de los factores que platicamos previamente, que es uno de los determinantes más importantes, y esto surgió a partir de diversos estudios como el PURE, en donde podíamos ver la asociación del consumo de sodio o de la ingesta de sodio con tanto la prevalencia de hipertensión arterial sistémica como de algunas otras enfermedades asociadas a cambios cardiovasculares que recobran importancia por las modificaciones que pueden realizar. Entonces, a través de estos modelos hemos podido se han podido dilucidar muchos cambios que fisiológicamente suceden. Y bueno, aquí podemos ver cómo la prevalencia es una gráfica en donde vemos la correlación, en donde conforme incrementa la ingestión de sodio, la ingesta de sodio, incrementa la prevalencia de la misma. Y la ingesta de sodio finalmente a nivel renal nos da modificaciones para el intercambio entre agua y sodio con un incremento en el volumen plasmático. Y esto a su vez nos da cambios en el tono arterial que llevan al incremento de la presión arterial y a su vez en las modificaciones para la excreción de sodio. De forma inicial, estos cambios solamente se ven establecidos dentro del gasto cardíaco, como de forma transitoria. Sin embargo, posteriormente tienen cambios importantes a nivel hormonal, que son los cambios tardíos que podemos ver, que son los que se asocian a la capacidad tanto de excreción como de retención de sodio, y podemos ver que esta hipertensión dependiente tanto del cloruro de sodio disminuye con la capacidad para excretar sodio, pero si este se perdiera más rápido, también la presión se vería disminuida de forma más rápida. Entonces, inicialmente son modificaciones en la excreción
con unas modificaciones en la tensión arterial para compensar, y finalmente el eje de sodio de presión arterial natriuresis lleva a estas modificaciones renales. También existen algunas otras variantes, como les mencioné inicialmente, acerca de los cambios ambientales, como la obesidad. Y de alguna forma esto se acompaña de la resistencia a la insulina. La insulinoresistencia genera una vasodilatación atenuada, y esta vasodilatación atenuada es parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica. Además, este hiperinsulinismo participa en la retención de sodio, que condiciona también hipertrofia vascular y un incremento en la actividad simpática. Esta hiperactividad simpática condiciona a su vez una desregulación de la vasodilatación, que podría asociarse, que se asocia a los cambios en las modificaciones de la presión arterial sistémica. La presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica, como predictores de cardiopatía isquémica, varía de acuerdo con los diferentes grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres. Esto es importante porque, de acuerdo con los estudios previos, como el MRFIT, a partir de los valores que se establecieron con cortes hechas previamente, se determinaron los valores con los cuales el riesgo cardiovascular incrementaba. Podríamos pensar que estos valores establecidos son valores, digamos, arbitrarios, pero en realidad son valores hechos en correlaciones a partir del desarrollo de enfermedades cardiovasculares asociadas a cifras tensionales no controladas por ningún fármaco. Y como podemos ver, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica tienen una asociación con cardiopatía isquémica, y a su vez vamos a ver más adelante como un factor de riesgo cardiovascular importante. El riesgo de muerte por una enfermedad cardiovascular incrementa con la presión arterial y se duplica con cada incremento de 20 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 10 para la presión diastólica. El punto de corte inicial con el que podemos ver modificaciones para cambios en la presión arterial asociados a riesgo cardiovascular es 115/75 milímetros de mercurio. Sin embargo, como podremos ver más adelante, esta no es así la definición con la cual hacemos un diagnóstico. Sin embargo, a partir de 135/85, el riesgo se duplica y lo podemos ver en cada uno de los grupos. Posteriormente 155/95 y 175/100. Entonces, esto es importante porque aquí radica los puntos de corte con los que se estratifica el riesgo cardiovascular para cada una de las cifras tensionales. Por cada estudio que se realiza acerca del riesgo cardiovascular, dentro de los más importantes en mortalidad, no solamente cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y falla renal son los más importantes, sin embargo, son los que más destacan dentro de los estudios. Y como podemos ver, la causa principal de muerte en pacientes con hipertensión arterial sistémica es la cardiopatía. Por eso es que generalmente dentro de los estudios es con lo cual se hace mayor comparación en riesgo cardiovascular. Y en esta gráfica podemos ver la frecuencia de muertes asociadas por cardiopatía isquémica tanto en hombres como en mujeres de acuerdo con sus cifras tensionales. En una presión arterial elevada podemos ver una mayor asociación. De la misma manera con enfermedad cerebrovascular, sin embargo, como vimos en la gráfica previa, existe una mayor asociación con cardiopatía isquémica. Entonces, dentro de la historia natural de la hipertensión arterial sistémica existen cambios genéticos que generalmente pueden ser
de tipo poligénico, porque no tenemos una asociación establecida en la hipertensión esencial. Estos a su vez se asocian con estilo de vida. Generalmente por estilo de vida hablamos acerca de trastornos de sobrepeso u obesidad, los factores modificables, además como tabaquismo, el sedentarismo, y dentro de los datos que se encuentran o que se describen en los cambios de las sociedades actuales, tenemos importante también el estrés psicosocial como un factor de riesgo asociado dentro del estilo de vida. Entonces, dentro de esta combinación encontramos una presión normal, que dentro de las clasificaciones que veremos a continuación podemos encontrarla como una presión normal alta. Y posteriormente, dentro de la historia natural de la enfermedad, podemos encontrar personas con hipertensión arterial sistémica no diagnosticada, como lo pudimos ver previamente en las cifras de la ENSANUD, en donde en realidad el diagnóstico es muy bajo en comparación con la realidad y además con el control del paciente. Después, dentro de alguna otra clasificación importante es la que mencionamos previamente, es la hipertensión arterial sistólica complicada o no complicada. Generalmente en la historia natural vemos un paciente con hipertensión arterial sistólica no complicada, que posteriormente podemos comenzar a tener datos muy incipientes sobre complicaciones asociadas a la misma, que generalmente inician como solamente cambios subclínicos que no son visibles, que posteriormente se traducen en cambios asociados a consecuencias de la enfermedad y finalmente a muerte. Entonces, dentro del diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, es importante mencionar que es clave, como en muchas otras enfermedades, o en todas las enfermedades, hacer una anamnesis muy detallada, en la cual incluyamos datos de la historia clínica que van a ser muy relevantes, porque como todos sabemos, la hipertensión arterial sistémica generalmente es una condición asintomática, en la cual pocas veces encontramos algún dato que nos pueda condicionar una sospecha clínica acerca del paciente. Sin embargo, bueno, pues a través de la anamnesis podemos encontrar algunos otros datos de importancia. Entonces, dentro de la historia clínica, pues siempre es importante hablar acerca de dislipidemias, diagnósticos previos de diabetes mellitus, trastornos de ácido úrico, tabaquismo, obesidad, si tiene consumo de dieta con alimentos ultraprocesados, la actividad física o en su caso el sedentarismo del paciente, la ingesta de alcohol, el uso de fármacos de vasoconstrictores, alguna enfermedad previa como alguna enfermedad vascular, alguna enfermedad de glándula tiroides, cambios durante el embarazo como algún estado hipertensivo del embarazo o menopausia. Es importante en el diagnóstico realizar algunos puntos importantes que dentro de las nuevas guías se hace hincapié acerca de las diferentes modalidades en las que lo podemos realizar. Sabemos que dentro de los cambios que se han descrito es acerca de las variantes que pueden existir en la presión arterial dentro del consultorio como fuera del consultorio. Es por eso la insistencia en las nuevas guías de que se debe de hacer hincapié en que los resultados pueden ser muy variables y se debe de seguir un protocolo para poder hacerlo fuera de la oficina, y cómo llevar la comparación entre estas cifras para que puedan ser de alguna forma confiables para nuestro diagnóstico. Entonces, las formas en que se puede hacer la toma de la presión arterial y de la forma en que se puede hacer el diagnóstico es a través de la medición en el consultorio por un personal de salud, o una medición que no sea supervisada en el consultorio, que sea de forma automatizada, o con una toma con ya un protocolo establecido en casa, o con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas de forma ambulatoria
para el paciente que tiene posibilidad de hacerlo y que de alguna forma condiciona una cifra real dentro de el manejo ambulatorio para no tener la intervención de factores asociados al estrés psicosocial por estar en contacto con personal de salud, que es bata blanca. Dentro del protocolo de medición domiciliaria de la presión arterial, es importante seguir con algunos pasos importantes como las mediciones con dispositivos validados, perdón, perdón, mediciones con dispositivos validados, considerar tanto el ancho como la longitud del manguito que corresponda al tamaño del brazo del paciente, tanto del paciente con obesidad como el paciente con un IMC inferior o a la edad del mismo. Se sugiere que estas tomas, cuando se realizan de forma ambulatoria, pueden realizarse con algunos cambios dentro de la alimentación, como realizarlos en ayuno o 2 horas después de la ingesta de alimentos, así como el consumo de algunas sustancias previo a la medición, como el consumo de tabaco, café, la práctica de ejercicio en los 30 minutos previos a la medición. Y además de esto, bueno, pues que los valores sean obtenidos durante al menos 2 mediciones, que tengan un intervalo de al menos 1 minuto, la toma tanto mañana y noche y que sea por un periodo de al menos 7 días. Se sugiere que los valores del primer día se desechen y se tomen los valores de los restantes al menos 6 días dentro de las mediciones. Como les mencioné previamente, existe controversia acerca de las cifras que se pueden utilizar y esta controversia, pues a través de los diferentes estudios que se han realizado, ha sido muy enriquecedor para poder establecer los puntos de corte en los cuales se asocian las cifras de presión que, como mencionamos previamente, el tratamiento farmacológico supera en beneficio a los efectos adversos para realizar una prevención de riesgo cardiovascular de acuerdo con cada una de las etapas, de acuerdo con cada una de las clasificaciones. Y estas modificaciones han sido muy importantes porque antes muy estrictamente hablábamos siempre de diagnóstico de hipertensión, incluso la última guía que tenemos dentro de las guías de práctica clínica en México todavía menciona el diagnóstico como una cifra estricta mayor a 100, por definición, como una cifra mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Sin embargo, bueno, pues las guías europeas han dado cambios que de alguna forma han modificado las cifras de la epidemiología que se tienen en todos los países debido a que el diagnóstico, siendo un poquito más estrictos, pues incrementa la prevalencia y en algunos países no solamente se duplica, sino alcanza cifras mucho más altas en el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, como podemos ver en la primera columna, para la clasificación del JNS8 tenemos normal, prehipertensión, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2 y bueno, dentro de la clasificación aquí aún tenemos la clasificación de crisis hipertensiva. Esto es importante porque dentro de las nuevas clasificaciones que se han actualizado en los últimos años, incluido el último algoritmo que tenemos en México de la Secretaría de Salud del 2020, podemos ver cambios en esta clasificación. Entonces es importante que aquí se descarta y solamente nos quedamos con para JNS8 como normal, prehipertensión, hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2. Y estos van de menos de normal como menos de 120 y menos de 80, prehipertensión como menos de, perdón, como 130, 139 y 80, 89.
hipertensión grado 1 como 140 a 149 y 90-99, e hipertensión grado 2 como 160, 179 y 100-109. Y posteriormente se agrega esta definición de crisis hipertensiva como mayor o igual de 180-120. Y por otro lado, aquí en esta tablita podemos hacer la comparación de estos valores de acuerdo con la guía de la AJA del 2017, en donde tenemos una clasificación que considera otras categorías que también resultan muy similares, pero mantienen las cifras para el diagnóstico, como nos podemos dar cuenta. Entonces, en esta es importante porque podemos ver que las cifras que nos establece son normal, como menos de 120 y menos de 80, elevada, que no es prehipertensión, sino elevada, 120 a 129 y 80 o menos, hipertensión estadio 1, 130 a 139, 80 a 89, estadio 2, 140, mayor o igual de 140 y mayor o igual de 90. Y por otro lado, también agrega este término como la clasificación de emergencia hipertensiva mayor o igual de 180 y o 120. Sin embargo, bueno, como les mencioné, tenemos muchas modificaciones. Esta es la clasificación que encontramos en la NOM para hipertensión arterial sistémica en México, en donde la clasificación es con presión óptima, subóptima, limítrofe, grado 1, grado 2 y grado 3. La última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la guía del 2018, realizó modificaciones para poder establecer el diagnóstico como normal alta, siendo una categoría de límite que va de 130 a 139 y 85-89. Es importante porque dentro de la clasificación, al tener el IO, nos habla acerca de las modificaciones que puede tener la presión sistólica o diastólica, considerando así una presión normal como 120, 129 y 80, 84 para la diastólica. Y esta nos clasifica la hipertensión arterial sistémica en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, y bueno, la hipertensión sistólica aislada como mayor o igual a 140 y menor de 90 milímetros de mercurio. Por otro lado, el último algoritmo que tenemos en México, que es del 2020, tenemos esta clasificación que sigue esta tendencia de normal, prehipertensión y los 2 grados de hipertensión, 1 y 2, siendo normal como menos de 120 y menos de 80, prehipertensión 120, 139 y 80, 89, hipertensión grado 1, 140, 159, 90, 99 y grado 2 más de 160 y más de 100. Y el algoritmo de este último que podemos ver es que pues igual se debe realizar la detección en todos los pacientes, y sobre todo investigando en los antecedentes familiares de hipertensión arterial sistémica y de enfermedades cardiovasculares dentro de los heredofamiliares y el escrutinio de hipertensión durante la consulta. Entonces, se debe de realizar la medición después o en un mes siguiente a la consulta y medición de la tensión arterial en casa, si es posible con una bitácora. Y aquí también importante lo que mencionamos hace un momento, que se realice con instrumentos validados para que pueda tener comparación entre la medición que se realiza de forma ambulatoria como la medición que se puede hacer dentro del consultorio. Y aquí, como podemos observar, el diagnóstico se realiza con una tensión arterial sistémica mayor de 140-90 milímetros de mercurio. Esto es variable porque para este algoritmo es importante que mencionemos que las modificaciones de los incrementos progresivos nos modifican el diagnóstico en personas mayores de 60 años, en donde se realiza a partir de 150-90 milímetros de mercurio. Y de ser así, una vez que está validado este resultado, se integra el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Existen medidas farmacológicas y no farmacológicas que cambian el pronóstico de un paciente con hipertensión arterial sistémica. Es importante mencionar que las modificaciones
que comprenden a las no farmacológicas en el estilo de vida, que se realizan en el estilo de vida, son modificaciones que pueden condicionar grandes cambios de acuerdo con el apego del paciente. Entonces, algunas de estas son la reducción de peso, la dieta, la reducción del consumo de sodio, la actividad física y el consumo de alcohol. La recomendación para la reducción de peso es que se obtenga un IMC normal o normopeso que va de 18.5 a 24.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esto es importante porque de acuerdo con los kilos perdidos, la presión arterial sistólica disminuye más o menos entre 5 y 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos perdidos. Ahorita veremos una gráfica en donde podemos ver cómo se realizan estas correlaciones, y la pérdida de peso sostenida pues es una de las modificaciones no farmacológicas que impacta directamente en la presión arterial sistólica. La dieta, una dieta rica en frutas, verduras, baja en grasas, harinas y con poca carne, de forma habitual, condiciona de una disminución entre 8 y 14 milímetros de mercurio. La reducción del consumo de sodio, la disminución que es menor a 6 gramos de sal al día, que son aproximadamente 2.4 gramos de cloruro de sodio, disminuye en promedio 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Es de aquí la importancia por la cual se debe de insistir en esta reducción del consumo de sal en los pacientes. La práctica de actividad física, lo que se sugiere es ejercicio aerobio, al menos 30 minutos, 5 veces por semana, la mayoría de los días, y esto en promedio nos da una disminución de 7 milímetros de mercurio. También uno de los factores modificables importantes que se pueden realizar con los pacientes con hipertensión arterial sistémica es el consumo crónico de alcohol. El no consumir más de 2 bebidas para hombres, sino más de una bebida, de una copa para mujeres, nos puede condicionar una reducción de 2 a 4 milímetros de mercurio en las cifras de presión arterial sistólica. En general, las principales modificaciones que se deben de realizar son los cambios en la alimentación, la disminución o en la baja ingesta de consumo de alimentos ultraprocesados, las modificaciones en el sedentarismo y el exceso del consumo de sal, así como dentro de las modificaciones de la sociedad actual que se establecen en las últimas guías, es las modificaciones del estrés psicosocial y la prevención con los pacientes que tengan antecedente de obesidad en la niñez. De acuerdo con la, el grado de obesidad o el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, de acuerdo con el índice de masa corporal, incrementa la incidencia de hipertensión arterial sistémica. Como podemos ver, la incidencia en personas con un peso normal es aproximadamente del 20%, no así en pacientes con sobrepeso o con obesidad, en los cuales puede ser mayor al 40%. Es aquí importante las modificaciones que se realicen, ya que la presión arterial por cada kilo de peso perdido, hace rato hablábamos que por cada 10 kilogramos puede hacer modificaciones entre 10 milímetros de mercurio, pero por cada kilogramo de peso perdido se puede hacer una disminución de 0.5 a 2 milímetros de mercurio. Y esta pérdida de peso de al menos 10 kilos, además, disminuye un 20 a un 25% de la mortalidad total del paciente, reduce el 50% de desarrollar diabetes mellitus, disminuye un 30% de la concentración de triglicéridos y disminuye en 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y 20 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica, que de forma global condicionan cambios que impactan en la calidad de vida y en la esperanza de vida de un paciente que tenga estos cambios asociados, y sobre todo el riesgo cardiovascular con cambios en la remodelación del tejido vascular que pueden ser reversibles de acuerdo con el tratamiento establecido.
De acuerdo con, además de las medidas no farmacológicas, es importante establecer que en los pacientes con el diagnóstico que se establezca, se debe de iniciar el tratamiento farmacológico y es importante que recalquemos que una de las causas asociadas a mortalidad en pacientes con hipertensión arterial sistémica es el mal apego al tratamiento antihipertensivo. Existe una regla de las mitades en donde en hipertensión arterial sistémica que del total de pacientes con hipertensión, la mitad tiene diagnóstico de hipertensión y de estos la mitad tiene tratamiento para hipertensión y de estos la mitad tendrá apego al tratamiento farmacológico para hipertensión arterial sistémica. Entonces, además de las medidas no farmacológicas, son el apego al tratamiento farmacológico lo que también puede condicionar cambios en la esperanza de vida y en la calidad de vida de los pacientes, así como la reducción de la mortalidad en los mismos. Cada una de las guías que se han actualizado durante los últimos años establecen esquemas para el tratamiento de hipertensión. Sé que tenemos una clase específica de antihipertensivos programada en esta semana. Sin embargo, este esquema es un algoritmo que aparece en esta última guía del 2020 que se realizó aquí en nuestro país, en donde nos da una idea de cómo podemos establecer el tratamiento farmacológico en los pacientes. Recordemos que cada uno de los tratamientos farmacológicos se debe de individualizar de acuerdo con el hecho de que el paciente tenga alguna comorbilidad o no. Generalmente estos pacientes, además de hipertensión arterial sistémica, están acompañados de algunas otras enfermedades para las cuales se debe de hacer consideraciones especiales para el tratamiento farmacológico. De igual forma, se deben de individualizar los incrementos tanto en las dosis como en las combinaciones de los esquemas que podemos utilizar debido a que de esto depende la eficacia del tratamiento farmacológico y no comenzarlos a todos por igual, hacerlo de forma individualizada y por otro lado considerar el tratamiento farmacológico más adecuado para obtener apego del paciente a este tratamiento farmacológico y de alguna forma considerar los factores sociales que pueden estar envolviendo a nuestros pacientes. Considerar la importancia del apego para poder realizarlo. Entonces, bueno, dentro de este algoritmo que ha sido criticado, pero es el último que tenemos de acuerdo con hasta donde conozco en las guías mexicanas o de lo que se ha publicado en NOMS y guías de práctica clínica. Como primera línea, aún establece dos clasificaciones, menores de 55 años y mayores de 55 años. En menores de 55 años es iniciar como primera línea un IECA como enalapril, captopril y en mayores de 55 años un calcio antagonista o un diurético tipo tiazida. Como segunda línea, al IECA incluir un calcio antagonista o un diurético tipo tiazida. Como tercera línea, hacer la combinación de un IECA, calcio antagonista, diurético tipo tiazida. Y como cuarta línea de tratamiento, iniciar un beta bloqueador y hacer la referencia del paciente. Dentro de lo que se hace hincapié también en las recomendaciones es explicar al paciente y orientarlo tanto en dosis como en horarios, las vías de administración y los efectos secundarios que puedan evitar que el paciente abandone el tratamiento pronto. Y bueno, como mencioné previamente, que esto se debe de individualizar de acuerdo con el contexto de cada paciente y de acuerdo con el control que se realice.
Dentro de las indicaciones que tenemos en las guías internacionales es que además del tratamiento farmacológico y no farmacológico, la vigilancia que se debe de hacer no solo para el diagnóstico a través de la bitácora o del mapa o de la toma de presión arterial dentro del consultorio, está el hecho de realizar seguimiento ambulatorio para el control de la presión arterial con bitácoras que nos hagan de alguna forma comprobar la eficacia de este tratamiento y establecer la posibilidad de mantenerlo o realizar cambios. Si no existe una retroalimentación con el paciente, es difícil poder hacer modificaciones en el tratamiento, ya que no podremos saber con certeza si las cifras han estado en control o no han estado en control durante las últimas semanas en las que se establezca el tratamiento. Entonces, aquí también radica la importancia de insistir en el paciente que debe de tener acceso o la posibilidad de realizar revisiones de sus cifras de tensión arterial, porque como vemos en población mexicana, son muy pocas las personas diagnosticadas con hipertensión arterial sistémica que realizan un control de las cifras tensionales una vez que tienen el diagnóstico establecido y que están bajo un tratamiento farmacológico. Y bueno, este es un esquema que está en la NOM, en donde también nos dice cómo iniciar el tratamiento, lo divide a partir de los 60 años de edad, igual el inicio con IECAS, ARA2, calcio antagonistas, aquí todavía nos menciona como primera línea los beta bloqueadores, y adicionar el tratamiento con 2 fármacos, posteriormente con 3 fármacos, y hacer reevaluaciones entre las 4 y las 6 semanas. Así como el hecho de referir al paciente una vez que se establezca que no hay control dentro de las cifras tensionales a pesar del tratamiento farmacológico establecido después de la evaluación del paciente con las cifras tensionales. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, buenos días, soy el doctor Trujillo. Creo que sí me escucha, ¿no? Sí, doc, se escucha perfecto. Bueno, la mayoría estoy aquí en el aula. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Rafael Trujillo, cardiólogo. Ya estuve con ustedes ahí en COVID. Afortunadamente yo ya salí. O sea, que tengan paciencia. Muy bien, doctora, felicidades. Sí, solo quería hacer algunas recomendaciones o algunas observaciones. En México, desgraciadamente, no tenemos más información que la doctora nos aquí, digo, porque todos están repartidos, ¿no? En diferentes lugares. Pues hay que seguir usando esto. Lamentablemente en México no tenemos datos estadísticos fuertes, salvo las encuestas de Ensanud. Las encuestas en Ensanud, esas obedecen más a cuestiones políticas que la realidad. En el 2012, la prevalencia de hipertensión arterial era de 32%. En 2016, que fue la Ensanud, la encuesta de medio camino, bajó a 25%. Y en 2018 la bajan a 18%. Esto depende totalmente de la metodología y depende del momento político. Por supuesto, cada gobierno, cada administración, pues sus cifras van a ser cada vez más bajas para dar que reflejen lo que no está pasando en México. Realmente la prevalencia más aceptada actualmente es del 25%, que es la del 2016. La del 2018 son solo 2 años después de la de medio camino y tiene muchos problemitas de metodología. O sea, ojalá estuviéramos ya en el 18%, pero lamentablemente no es así. Eso es en cuanto a la prevalencia en México. Sí mencionó muy bien la doctora la ley de las mitades. Y no solo pasa eso en México, sino todo el mundo. Eso es la mitad del 100% de hipertensos, solo 50%, solo la mitad saben que son hipertensos. De estos, solo la mitad están con tratamiento y con tratamiento y están controlados solo la mitad de estos. Finalmente es solo el 25% de los hipertensos los que están
con un control adecuado. Le digo, y esto no solo pasa en México, incluso México está por arriba de algunos países de primer mundo como los ingleses. Los ingleses tienen una tasa de control mucho más baja que México. ¿A qué se debe? Desconocemos esto. Puede ser por raza posiblemente, porque no es por acceso a fármacos ni al sector ni al servicio de salud. Quiero destacar también en cuanto a la fisiopatología, resaltar el sistema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien, por supuesto que lo tocó doctora, pero creo que hay que hacer un poco más de énfasis. Hasta el momento, los dos, el sistema que está más estudiado es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien en la hipertensión esencial es un... son muchos factores los que intervienen en la hipertensión, pero de los que más relevancia tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sobre todo porque este tiene mucha influencia con otros factores, como es el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el estilo de vida, si hay diabetes, si no hay diabetes, también con la resistencia al sodio o la resistencia a la sal. Por ejemplo, hay una tribu en África donde esta tribu tienen 0%, cero consumo de sodio. Y las cifras de presión arterial en todos los grupos de edad están por debajo de 110 milímetros de mercurio de sistólica. Y eso es por la ausencia de sal. A diferencia, en los japoneses del norte, por ejemplo, ellos tienen un consumo de sal incluso por arriba de 10 gramos por día. Entonces, y las cifras de presión arterial son muchísimo más altas. Entonces, la relación con la resistencia a la sal, la resistencia al sodio con la hipertensión es clarísima. Pero lo que más ha destacado, lo que se ha estudiado más últimamente es la influencia del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático juega un papel primordial. Incluso se han hecho algunos estudios donde a inicios, en etapas tempranas de hipertensión arterial, donde son asintomáticos y no se ha hecho el diagnóstico, en ese grupo de pacientes han encontrado predominantemente un aumento del tono simpático. ¿Cómo lo determinan? Pues midiendo directamente los niveles de adrenalina y de noradrenalina circulantes, ¿sí? Ahora, hay otros estudios que nos pueden ayudar a determinar cómo evaluar la influencia del tono simpático y parasimpático, que es el Holter. A través del Holter, que es el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, nosotros podemos medir perfectamente cómo está el tono simpático y parasimpático. Y en gran parte de los pacientes predomina el tono simpático en forma muy significativa. Se habla es difícil que en algunos demostremos que hay disminución del tono parasimpático, que no es lo mismo que esté aumentado el tono simpático. Si está disminuido el contrarregulador, que es el parasimpático, por supuesto va a predominar el simpático y la presión va a estar alta. Entonces, en la fisiopatología de la hipertensión esencial son muchos factores, predominantemente el genético. El genético es fundamental, ¿sí? Además, tiene un carácter recesivo y el 50% de los hijos de los hipertensos pues van a tener van a ser hipertensos porque la predisposición va a ser altísima. Y si a esto le sumamos obesidad, el sedentarismo, el estrés, el estilo de vida, si hay diabetes, pues por supuesto la prevalencia de hipertensión pues, va a ser mucho más alta. Otra cosa que quería comentar era la importancia del tratamiento bueno, primero del diagnóstico. Si bien es cierto, las guías americanas manejan como hipertensión estadio 1, estadio 2, estadio 3. Incluso para lo que los europeos y en México sería presión normal alta de 130 a 139, 85, 89 de diastólica. Nosotros seguimos, o la comunidad cardiológica, nos basamos más en las guías europeas. ¿Por qué? Porque además las guías mexicanas o norma oficial mexicana
está basada en las europeas. No están tropicalizadas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México, con la falta de información en la población mexicana latina, no tenemos la información suficiente para generar nuestras propias guías y determinar la respuesta al tratamiento de acuerdo a la raza. Entonces, ¿qué hace México? Así como en todas las demás guías de las diferentes especialidades, pues se las fusila. Entonces, se hacen adecuaciones, pero finalmente es un fusil de las guías europeas. No seguimos, seguimos poco las guías americanas, al menos en hipertensión. Es muy diferente el concepto o las razones por las que los americanos y los europeos tienen con cifras diferentes. En Estados Unidos, el aspecto de demandas tiene mucho que ver. Ellos van con así paso a pasito, no dan un paso antes si no tienen evidencia de algo. Ellos, porque en Estados Unidos la tendencia a las demandas es altísima, entonces ellos cuidan cada aspecto, pero así con toda, son inamovibles en eso. En Europa es lo contrario. En Europa realmente no hay demandas. Allá los gobiernos protegen al médico de sus decisiones médicas, ¿sí? Entonces es muy diferente porque allá las decisiones las toman mucho más a tiempo, en forma mucho más oportuna y más enérgicas los tratamientos en Europa, ¿sí? Entonces esa es la razón por la que en México seguimos más las guías europeas y las mexicanas, pues, que están tropicalizadas de las europeas. A diferencia de las guías tanto americanas, canadienses, europeas y de cualquier otra parte del mundo, en México es norma oficial mexicana, ¿sí? Entonces, norma oficial mexicana se tiene que hacer así. No son sugerencias, no son guías como en otros países. Es norma oficial. Si a nosotros un paciente nos demanda y nuestro tratamiento no estaba guiado por la norma oficial mexicana, nos demanda y perdemos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros observemos la norma oficial mexicana, que les digo, prácticamente es llevar las guías europeas. En cuanto al diagnóstico, también es muy importante cómo se toma la presión arterial, ¿sí? Eso es fundamental, la técnica de la hipertensión arterial. Ustedes se sorprenderían de cuántos médicos y médicos especialistas y cardiólogos no saben tomar la presión arterial. Suena muy fácil porque realmente nadie nos lo enseñó en la facultad, o a ustedes sí se los enseñaron así, con toda la técnica perfectamente. Levante la mano, la doctora dice que sí. 2, pues nada más, ¿no? Pero fuera de eso, en los hospitales y demás, dejamos el diagnóstico o la toma de presión arterial en la enfermera, que no tiene ni idea cómo se toma la presión arterial, que no sabe cuánto tomarla. Es más, no sabe ni siquiera con qué velocidad se infla, con qué velocidad se desinfla, los ruidos de Korokov. Ahora es mucho más fácil establecer los diagnósticos por los dispositivos automáticos. Ahora, dispositivos automáticos tienen que ser validados. Los de muñeca, los de pulsera, esos olviden, esos no sirven, no están validados, no sirven para nada. Para la toma de la presión arterial, el paciente, ya lo mencionó la doctora, tiene que estar sentado, por lo menos 5 minutos sentado, sin moverse, sin que tenga estrés, sin que haya hecho esfuerzo, que no haya tomado café en por lo menos las 2 horas previas y que esté en un ambiente tranquilo. En Estados Unidos incluso hay salas, antes de entrar a la consulta, hay salas para medición de la presión arterial, salas confortables, que no tengan, los colores son que no tengan digamos, que no estén pintadas de colores estimulantes, que tienen una música de fondo relajante, y así es como toman la presión arterial. En México sería muy complicado tener una sala en cada consultorio exclusiva para eso, ¿no? Pues mejor pongo un spa, yo creo que se relajarían mejor. Pero así debería ser idealmente. Ahora, cuando se toma la presión arterial, lo primero que hacen es toman la presión, inmediatamente es la cifra que dan. ¿Es lo correcto? Doctora Silva. ¿Es lo correcto que llegue el paciente? Está bien, se tomó 5 minutos sentado, le tomaron la presión y ya con esa cifra es suficiente? No. No. La primera cifra de presión arterial nunca se debe de tomar en cuenta.
Esa se desecha. Es la segunda y esta tiene que ser tomada al minuto de la primera medición. Con la primera medición, con la compresión del brazo de la arteria braquial, ¿qué va a pasar? La arteria se va a cerrar más porque es un reflejo por la compresión. Entonces va a subir la presión arterial unos milímetros de mercurio. Al minuto ya ese reflejo ya está inhibido y la segunda medición y hasta la tercera medición podemos hacer y promediar, o sea, tomar en cuenta la segunda o promediar la segunda y la tercera medición, pero la primera nunca, porque por reflejo va a salir más alto. Ahora, los diagnósticos, las cifras de presión arterial, sí tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Primero, si es en el consultorio, tiene que ser, como mencionó bien la doctora, y ya saben ustedes, al menos 2 ocasiones en momento diferente por igual o mayor de 140/90. ¿Sí? Pero en domicilio, ¿cuál es la presión? ¿Cuánto? 135/85. Para eso hay que pedirle al paciente que se tome la presión cuando esté en esas condiciones, que estén sentados, tranquilos, sin esfuerzo, sin haber tomado algún alimento, sin que tengan ganas de orinar, nada de eso, porque todas son condiciones normales sobre la presión. ¿Sí? Entonces, el paciente le tienen que explicar todo eso, le tienen que enseñar cómo se tiene que tomar la presión. Y si es con aparato electrónico, decirle cuál es la medición que se va a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces tienen que hacer un promedio de presiones y si ese promedio de presión está igual o mayor de 135/85, es diagnóstico de hipertensión. Y para MAPA, 130/80. Entonces, si ven, la peor técnica para establecer diagnóstico de hipertensión pues es en el consultorio. ¿Sí? Porque el paciente va estresado, va con prisa, no descansó, por miles de factores no va a ser la cifra. Las cifras van a ser más altas. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante en el diagnóstico de hipertensión y además, ustedes que van a, ¿de qué vive el internista, el cardiólogo? De la hipertensión fuera de aquí. ¿Sí? Entonces, en la medida que observen bien todos estos, tengan cuidado en todas estas técnicas de medición y explicarle al paciente y enseñarle, pues la tasa de éxito en el control va a ser todavía más alta. Y, a ver, ¿qué otra cosa anoté por aquí? Ok, la importancia del buen control de presión arterial es fundamental hacer un diagnóstico oportuno y empezar un tratamiento oportuno. Porque en la medida que empecemos un control adecuado, lleguemos a un control adecuado, la disminución del riesgo cardiovascular con una presión bien controlada va a ser altísima. Podemos bajar hasta el 40% del riesgo por muerte cerebrovascular o por enfermedad cerebrovascular en un 40%. ¿Sí? 16% por todas las muertes de origen cardiovascular. 12% de enfermedad coronaria. O sea, la reducción en la presión arterial y llegar a cifras ideales reduce el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular total en forma muy importante. Y esa es la meta. Ahora, pero también hay que tener mucho cuidado. Doctora Silva, ¿qué es la curva en J? El incremento posterior a la reducción por que es, o sea, la disminución y posterior viene un incremento de la presión. Bueno, sí, pero no. No es incremento en la presión. Tenemos que tener mucho cuidado. Está muy claro que mientras vamos bajando la presión arterial, el riesgo cardiovascular va disminuyendo. Pero llega un momento que mientras más bajamos la presión arterial, específicamente la diastólica, si la diastólica empieza a bajar de 60 milímetros de mercurio, entonces no es que suba la presión, aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Sí? O sea, vamos bajando presión, ya llegamos bajamos de 60 de diastólica de presión, entonces no baja la presión, o sea, sigue bajando la presión, pero nuestro riesgo cardiovascular va a aumentar, sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad arterial coronaria conocida o establecida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende mientras más baja la presión diastólica, nuestra presión de perfusión coronaria va a disminuir. Entonces la mortalidad cardiovascular va a aumentar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí? Entonces presiones por debajo de 60, no.
y más si son pacientes ya con enfermedad cardiovascular, específicamente enfermedad arterial coronaria. Creo que en cuanto a la hipertensión esencial, no hay, ya se verá con calma lo que es el tratamiento. Mañana es el hipertensión secundaria, que sí hay que tener más. Afortunadamente no es la mayoría de los pacientes, ¿no? No sé si tengan alguna duda en cuanto a la hipertensión esencial y pues estas así puntos importantes que consideraba necesario. Doctora Silva, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Muchas gracias, Creo que doctor. no. No, al contrario, doctora, muchas gracias. Yo les sugiero que sí busquen otras fuentes también. ¿Sí? Hay que acostumbrarse desde ahorita a investigar más fuentes para obtener la información. Esto, bueno, afortunadamente la hipertensión, pues bueno, ya lo que es la fisiopatología está bien establecida, cómo hacer diagnóstico está establecido, las guías están bien establecidas, pero hay enfermedades donde hay que buscarle muchísimo más, ¿no? Sobre todo ya después en el tratamiento, sí me gustaría que enfocaran mucho en los estudios, los estudios clínicos más importantes y que fueron parteaguas en el tratamiento de la hipertensión. ¿De acuerdo? Pues si no hay más. ¿Alguna otra cosa, doctor? ¿Mucho? Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Nos vemos el día de mañana. Gracias.